El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos a Sin tantos cuentos. La ciudad de Palmira ha vivido desde la semana pasada un pequeño, gran remesón en su estructura administrativa, todo producto de la salida a vacaciones o en comisión del alcalde, la encargatura de Manuel Madriñán como alcalde encargado, secretario de gobierno en propiedad, pero alcalde encargado hasta que regrese el primer mandatario, pero también y pongo puntos suspensivos, renuncia / insubsistencia del actual secretario o del anterior secretario jurídico Nayib. Hay muchos ires y venires, hay cartas de un lado, cartas del otro. Lo cierto es que ante la carta de renuncia de Nayib, del secretario jurídico hasta, digamos, la semana pasada o ayer, hay muchas dudas en cuanto a los puntos que allí se tocan. Procedimientos, en una parte dice que hubo una suplantación de un documento, que un comité falló u obró de mala fe, pero también hay una parte donde se habla de diferencias ideológicas o conceptuales entre el secretario y la alcaldía. Habría que ver y comenzar a analizar más en profundidad qué fue lo que sucedió realmente, qué motivó la salida de este funcionario, pero también cómo nos va a afectar a los palmiranos en esta situación. Eliodoro Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin tantos cuentos. La invitación para que le den me gusta, nos sigan y compartan este espacio de información y opinión en el canal CNC Palmira. Doctor William El Chino Loaiza, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? A ver, buenas tardes a nuestro invitado. Pues tú has tocado algo que queda como en bambalinas, porque ni me dicen la verdad, ya. Entonces es muy difícil que uno pueda sentar una apreciación sobre un documento que no lo tiene en su mano, que no conoce el contexto del mismo. De manera que dejemos esa renuncia protocolaria o inducida al señor secretario jurídico. Esperemos que llegue el señor alcalde de los palmiranos y leemos el documento, lo extractamos y luego le decimos al alcalde por qué hizo esto, que me parece que es más sensato cuando él esté aquí. Y por eso, mi querido William, estábamos hablando inicialmente de que la carta con sus puntos dejaba también muchas dudas de, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Por qué se dieron las cosas? De hecho, mire, hoy me tomé la molestia de mirar en el sitio web de la alcaldía y están sendos enlaces donde dicen aceptación de la renuncia del secretario jurídico, con nombres y todo. Los dos enlaces marcan error, no existe el documento. Amanecerá y veremos. Bueno, vamos a entrar en materia. Eso es la virtualidad, sí. Para aseverar o para esconder. Sí, señor. Ese es el grave problema. Ese es un grave problema. Vamos entonces a entrar en materia porque hoy tenemos un invitado de peso, y digo de peso primero, tipo joven, estudioso, sabe su tema y que es un, digamos, serio aspirante a la alcaldía de Palmira, pero que está dentro de un proceso de una colectividad que está haciendo gala de las buenas formas democráticas. Vamos a someternos a un escrutinio entre el grupo, vamos a hacer una consulta interna y vamos a definir entre todos
quién va a ser el que represente a esa colectividad en busca de la alcaldía de Palmira. Eduardo Alfonso Poncho Correa, bienvenido a Sin Tantos Cuentos. Muy buenas tardes, Francisco, las buenas tardes para Eliodoro y al Chino Loaiza y a todas las personas que nos escuchan y sintonizan en la tarde de hoy en Palmira. Poncho es precandidato, esa es la connotación, pre. Sí, yo soy actualmente precandidato dentro del Pacto Histórico en la ciudad de Palmira por el partido Polo Democrático Alternativo. ¿Y cómo va el proceso dentro del Polo? Porque ya sabemos que, ¿cómo es que es el otro? ¿Colombia Humana? Colombia Humana. Colombia Humana ya definió, con todos los problemas, con todos los ires y venires, ya definió quién es su candidato a esa consulta. ¿Cómo va el proceso en el Polo? Pues digámoslo, Francisco, que el proceso del Polo Democrático está decantado desde el mes de octubre del año pasado, donde en la coordinación municipal, de manera de consenso y unanimidad, se eligen por todas las tendencias la representación en mi nombre para salir a la contienda electoral frente a los otros compañeros que integran el pacto histórico. ¿Qué otras candidaturas hay y qué partidos componen el pacto histórico? Mira, hoy el pacto histórico en Palmira tiene 3 precandidaturas, digámoslo, ya definidas. La primera de Luis Alfredo Bonilla, que salió de la consulta interpartidista que se formuló a nivel nacional por toda la Colombia Humana. A segundo renglón está la candidata por la Unión Patriótica, Teresa Consuelo Cardona, y finalmente quien les habla, Eduardo Alfonso Correa, por el Polo Democrático Alternativo. Hoy los partidos que integran, digámoslo, que han conformado y militado Pacto Histórico Palmira son los 3 anteriores y agregamos también el Partido Comunista Colombiano y la llegada de Comunes. ¿Por qué Maíz no hace parte de este paquete si Maíz hace parte de la elección del Pacto Histórico por Petro? En estos momentos estamos en conversaciones, digámoslo, hablando con las personas y los militantes de Maíz y también de Fuerza de la Paz, porque si bien es cierto a nivel nacional son una gama de partidos que integran esta coalición de convergencia de cambio, pues también necesitamos que estas fuerzas alternativas pues lleguen a la colectividad en Palmira. Maíz la vez pasada a nivel de Cámara de Representantes tomó la decisión de no ir en la circunscripción general, sino ir por la circunscripción indígena. En esta oportunidad han dicho algo frente a gobernación, alcaldías, consejo, las JAL, donde lo hay, y el mismo asamblea departamental. Yo creería, Eliodoro, que eso es una respuesta que en su momento tendría que responder el Maíz, dado que son situaciones internas de partidos y de miembros que definen cómo va a ser su actuar y su accionar político dentro de lo local y lo regional, que es lo que nos va a acercar ahorita a las elecciones del próximo 29 de octubre. Pero lo que nos lleva a pensar firmemente es que esta coalición, que es una coalición de unidad, de cambio y de transformación, va a lograr que tanto Maíz como Fuerza de la Paz integremos un bloque conjunto para afrontar las elecciones locales. Yo he escuchado por ahí conversaciones que he tenido con algunos amigos de Maíz, que ellos ya tienen un candidato a la alcaldía, que es el doctor Charlie, que fue un asesor de Giovanni Moncayo cuando fue precandidato a la alcaldía la primera y la segunda vez. Él es hijo de Charlie, un dirigente sindical, claro, de las empresas públicas municipales de Palmira, y que él es el candidato de Maíz para la alcaldía, y ya están conformando la lista de consejo ya para presentarse a las elecciones del 29 del 2023. O sea que ya Maíz está armado. Se escucha que Fuerza por la Paz, que es el partido de Roy Barreras, está en lo mismo. ¿Cuál es la connotación? Que el concepto es que no votarán candidatura a alcaldía que no haya votado por Petro presidente. Es la condición que coloca Luis Fernando Velasco, Roy Barreras
Roosevelt Rodríguez, que viene de la U también, que llegó primero al pacto histórico que Ritter y que los demás. ¿Eso genera algún cambio? ¿Produce alguna motivación al interior del pacto histórico? El que otros partidos también puedan hacer parte y tomar decisiones de quién es el candidato. Yo creería que son las mismas dinámicas de los partidos, ¿no, Chino? Y para la gente que nos escucha, son ejercicios que son respetables y que tienen que hacerse dentro de cada colectividad. Por supuesto que Fuerza de la Paz debe tener sus candidatos y candidatas al Consejo, como lo es propiamente el partido Maíz, y seguramente, como tú lo acabas de anunciar, pues el Maíz ya, digámoslo, ha destapado una carta de una posible candidatura de ellos a la alcaldía. Tendríamos que esperar en este momento qué se está pensando Fuerza de la Paz, pero como te digo, la opción, digámoslo, de nosotros hoy es trabajar colectivo como hicimos a nivel nacional y como tú lo mencionas, de tener un candidato o candidata que represente también los intereses de la ciudad y del gobierno nacional. Pero Poncho, en el caso de los dos partidos o movimientos que nos menciona el Chino, listo, ellos ya destapan su carta, hablamos de Maíz, ya comenzaron a destapar cartas. ¿Hay posibilidades de que Pacto Histórico realice una labor de convencimiento? Yo digo convencimiento, más no de imposición del candidato, decirles, bueno, venga señores, ustedes apenas destaparon esta carta, están, digamos, nuevos, qué sé yo, tenemos más fuerza por este lado, vámonos juntos y en las próximas los apoyamos, como un tome y deme. ¿Hay posibilidades de hacer ese tipo de acercamientos, de ese tipo, no de negociación, de labor de convencimiento? Yo creo, Francisco, que aquí es muy valioso rescatar y tener presente la circular electoral que se emitió el Pacto Histórico a mediados del mes de enero, donde, digámoslo, las colectividades y los presidentes de los partidos, pues digámoslo, dieron una hoja de ruta, que si bien es cierto la ciudad, digámoslo, el país se ha dado cuenta que todos los procedimientos se han surtido, también, digámoslo, hacen un llamado a la unidad de todos esos partidos, que se tiene que trabajar de manera colectiva y unitaria. Digamos lo que hace, digámoslo, una precisión y un llamado como a la cordura, porque dicen que todos los partidos que integran el pacto histórico, a saber, ahí también está ADA, porque fue uno de los primeros, después de la extinción, pues sale Fuerza de la Paz, pues todos van a trabajar en una candidatura única a los cuerpos. ¿Hay disciplina? Sí, hay disciplina. Hay disciplina, que es importante. Claro, y pues digámoslo, cuando te decía un llamado a la cordura, es que dicen que si de pronto alguno de estos partidos llegara de pronto a pensar, o alguno de sus miembros o militantes, escindirse de lo que hoy es pacto histórico, pues deja claro que pues los que se van son las personas, pero se queda el partido dentro del pacto histórico. La institución queda. Porque los avales van a llegar, digámoslo, de manera conjunta, tal como se surtió para las elecciones presidenciales. O sea, un solo documento firmado por todos los presidentes diciendo el aval es para tal persona. Digamos, nos avalan a nosotros como partido y yo me abro de este combo. Yo no me llevo el aval se queda aquí con ustedes. Se queda en el pacto histórico. Correcto. Sí, por eso los trabajos de unidad, de concertación, porque es que esto es un proyecto de ciudad colectivo, es una nueva visión de ciudad que se está pensando dentro del pacto. ¿Cómo se va a manejar el concepto de Frente Amplio? Porque al Frente Amplio entra Ritter López, al Frente Amplio entra Griselda Llanes Restrepo. ¿Se va a mantener ese concepto o se va a unificar en uno solo? Nosotros en este momento estamos consolidando nuestras candidaturas, en el caso de quienes habla la precandidatura a la alcaldía y también nuestros compañeros y compañeras que van a aspirar al Consejo Municipal y a las juntas administradoras locales. Hemos hecho varias precisiones en este momento que hoy estamos funcionando como pacto histórico. Cuando hacemos referencia de Ritter López y Griselda Llanes Restrepo, pues hay que aclararle a la comunidad palmirana que eso fue un suceso frente al marco de la segunda vuelta electoral. ¿Ya estamos borrón y cuenta nueva? Sí,
Hoy es una situación muy diferente, digamos lo que la doctora Griselda Llanes Restrepo y el candidato de Ritter López están haciendo unos ejercicios autónomos que digamos lo que desde el pacto histórico esperamos que se cumplan en sus candidaturas, que logren recoger las firmas y que no vayan a salir avalados por otros partidos políticos. Es decir, que en ese otro escenario del cual habla el doctor William Loaiza, el chino Loaiza, de que Frente Amplio sería la llegada a tener el logo del pacto histórico, bien sea una candidatura unificada del pacto histórico con el apoyo de esas otras organizaciones que estuvieron en el Frente Amplio, o el apoyo de la candidatura del pacto histórico a esas otras candidaturas del Frente Amplio. Mira, Eliodoro, nosotros pensamos que dentro del pacto histórico estamos haciendo un trabajo de hormiga y de arquitectura. Nos está, digámoslo, yendo muy bien. Pienso que todas las personas que integran, no solo la gente de los partidos, sino de las organizaciones y movimientos sociales, pues estamos, digámoslo, revolucionando la forma de hacer la política en Palmira y diciéndole que necesitamos un cambio y transformación. En ese sentido, nosotros queremos y vamos a llegar a una candidatura sólida para presentarle a la ciudad de Palmira. Claramente, pues hay sectores que digamos lo que nunca militaron en el pacto histórico, pero que son convergentes a la nueva idea de ciudad y a la nueva idea de país que tenemos, y a eso tenemos que apostar. Una forma, Poncho, creo entender entonces es que la idea de pacto, frente y me falta uno. Fue presidente Petro. Sí, no, el pero tercer momento es pero era frente, era pacto, frente y gran acuerdo nacional. No, el gran acuerdo nacional no fue proceso electoral, fue proceso de gobernabilidad. Entonces, exacto, lo que yo quiero significar entonces, Poncho, es que para este nuevo ejercicio electoral, digamos, y por eso te dije, borrón y cuenta nueva, ya van a irse ustedes como pacto histórico y van a dejar de lado esa, no, es que usted llegó en tal momento, usted es tal cosa, porque eso lo puede llegar a perjudicar. Si no van unidos como tal, como una sola unidad, puede ser perjudicial. Poncho, una pregunta, yo creo que ya la respondiste, pero quiero que la ahondemos. Polo Democrático. Tú eres ya el precandidato de Polo. ¿Hay otras precandidaturas o ya está la tuya definida como tal? Mira qué pregunta tan interesante, Francisco, y me da la opción de aclararle a la comunidad. Eduardo Alfonso Correa hoy es el candidato del Polo Democrático, como Teresa Consuelo Cardona es la candidata de la UP, y el doctor Luis Alfredo Bonilla es el candidato de la Colombia Humana. Pero como somos una colectividad, una coalición que se denomina pacto histórico, cuando estamos en el pacto histórico, todos en este momento somos precandidatos a la alcaldía hasta que no se defina cuál va a ser la persona que va a representar los intereses del partido y de la comunidad y la propuesta. ¿Qué va a ser la consulta interna? ¿Qué va a pasar cuando se escoja el candidato con la lista de consejo? ¿Cómo se va a conformar esa lista? La lista de consejo vamos a seguir, digámoslo, esto es una disciplina de partido a pesar de que tengamos varias colectividades, organizaciones y movimientos. En ese orden vamos a conformar una lista paritaria y cerrada de hombres y mujeres. Qué bueno sería que no solo en Palmira, sino en todas las localidades, incluso en la lista de la Asamblea Departamental, las listas empezaran encabezándolas las mujeres. En ese sentido vamos a tener una lista cremallera. Creemos que hay muy buenos candidatos y candidatas de todas las colectividades que van a presentarle una gran propuesta de ciudad. ¿Qué ocurre? Son 3 los precandidatos y se escoge uno y hay 2 que no van. ¿Esos 2 a dónde quedan? No van a nada, no tienen la oportunidad de ir al consejo, no tienen la oportunidad de nada, ¿o qué? Pues ni a una junta administradora local, ¿o qué? Pues mira, Chino, que yo no creo que el gobierno de la ciudad solamente se quede en un órgano de representación unipersonal o de elección multipartidista como puede ser el Consejo Municipal o la Junta de Administración Local. Hoy nosotros nos pensamos como un partido de gobierno no nacional, hoy queremos ser gobierno municipal. En ese entendido creo que todas las personas que integramos el pacto histórico estamos en la misma línea de visión,
que no solamente nos vamos a limitar a un órgano de representación, porque también tenemos que llegar a las secretarías para implementar las políticas. Aprovechar esa experiencia y esos saberes de estas personas. Claro, hay muchas personas con mucha experiencia, mucha trayectoria que le puede brindar muchas herramientas a la ciudad y a la administración del cambio. Pero si se van ¿Qué los junta? ¿Qué los junta? ¿Qué los si se identifica? bajará. Si yo no quedo, entonces yo hago espera para una secretaría. ¿Eso es posible? Los egos no nos van a traicionar y que de pronto yo diga, si yo no quedé, entonces yo no trabajo, o yo no le jalo, o yo me retiro, o yo tal cosa. No. Yo creo que lo que tenemos que trabajar hoy es en una visión de ciudad, en una visión de transformación, y pensar que no nos quedamos, digámoslo, solamente en la elección de un cargo. Esto es un proyecto que también nos pensamos como pacto histórico dentro de la ciudad de Palmira, que va a durar muchos años. Quisiéramos dejar unas bases en esta nueva administración que nos permita garantizar un desarrollo integral de la ciudad. Claramente, pues esa pregunta que tú dices de los egos, creo que todo el mundo acá tiene egos, ¿no? Pero hay que ponerse de acuerdo en lo fundamental. Y creo que todo el mundo está marchando y está pensando que lo fundamental hoy es ser gobierno local. Una vez terminada el proceso de elección y arranca el gobierno actual nacional, por parte del Pacto Histórico en Palmira, se empieza un trabajo de cara a esas elecciones locales. Ese ambiente que trata de encontrar el Chino Loaiza, ¿ustedes lo han notado? Si ven que hay posibilidad de que hayan esos acuerdos, que se ponga por encima de los intereses particulares los intereses de ciudad. Yo lo veo muy posible, Leodoro, que esa propuesta que estamos hablando y la pregunta que tú haces se llegue. Ya, digámoslo, somos conscientes, tenemos una madurez política, siempre van a haber en los partidos, como en nuestras casas, discusiones y diferencias, pero eso no quiere decir que nos odiemos. O sea, hay un acuerdo en lo fundamental, repito y reitero, que es la transformación de la Palmira que queremos como pacto histórico. En ese entendido, y digámoslo, ustedes que han tenido la oportunidad de tener varios candidatos y candidatas en este panel, pues, y las encuestas nos demuestran hoy que la gente está dispuesta nuevamente en las regionales a dar un voto de confianza y de opinión a las propuestas que se presenten por pacto histórico, al punto que hoy, digámoslo, una encuesta que ha salido, pues sin ser las elecciones, le dan hoy al pacto histórico 3 curules al Consejo Municipal. ¿Cuánto? 3 curules. 3 Tres. ¿Irían ¿De consejo? de consejo? Sí, señor. Eso lo hemos dicho aquí ya. Sí, hemos hecho aritmética electoral de Coquito aquí y hemos calculado 3. Bueno, a esta hora de la tarde, mi querido Leodoro, Chino y Poncho, saludamos a Dora Cárdenas Hernández, a Eduardo Correa Suaza, a Tiago Castrillón, Beto Ruiz Castaño, Rafael Corrales, Ricardo Guzmán en la Comuna 1, la Red Nodal Palmira Humana, Luis Alfredo Arias, espérese que yo tengo aquí otra listica, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Felipe Taborda y John Freyman Granada, que también están en sintonía. Vamos a una primera pausa para comerciales y al regreso vamos a preguntarle aquí a este joven qué ideas tiene para Palmira, aunque no pueda hacer campaña, pero tenemos que comenzar a saber por dónde se está perfilando este muchacho. Ya regresamos. En tantos cuentos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención
285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando dónde ir en el puente festivo. En el valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Ay, qué rico. Choladas en Jamundí. No, ya me dio hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es buena. Listo, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Te siento en cada momento, en cada lugar, en cada suspiro. Eres esa pasión que mueve mis sentidos, que eriza mi piel y me hace sentir vivo. Eres mi esencia, mi alegría. Eres quien me alienta, quien me inspira. Me elevas, me impulsas día a día. Gracias a ti, soy lo que soy. Una fuerza poderosa, visionaria, decidida, inspiradora. Un homenaje al aire tricolor de tu Fuerza Aérea Colombiana. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sí dan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle invencible. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros.
Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos. Sin tantos cuentos. Sin tantos cuentos. Regresamos a este segundo momento de Sin tantos cuentos con Eduardo Alfonso Correa, Poncho Correa, abogado. Sí, señor. Sí, señor, abogado al quien, pues como igual ayer con Liliana, la ingeniera Liliana de la Universidad Nacional, a Poncho también lo conozco de hace ratico, y créame que a mí me da gusto ver cómo una persona tan joven se interesa por los temas de lo público, y de lo público de Palmira, obvio, de otras partes también del departamento, pero de Palmira. Poncho, ¿cómo piensan ustedes, hablando de las 3 precandidaturas? Hay un pacto de caballeros tácito entre los 3, que si Poncho Correa es el candidato elegido, o Eliodoro Ortega o Francisco es el candidato, los otros 2 lo van a acompañar sin llegar a, como decía ahorita Helio y el chino, los egos. Hay un pacto de caballeros, hay una conciencia de que todos vamos a empujar para el mismo lado. Más que un pacto de caballeros, yo creo que es la conciencia y el querer de darle un nuevo aire a Palmira y demostrarle que una administración, digámoslo, progresista es posible, independientemente de la persona que salga elegida como candidato del pacto histórico. Te lo digo personalmente y creería firmemente que los otros 2 precandidatos están en la misma sintonía. Vamos a rodear esa candidatura, vamos a caminar a Palmira y vamos a demostrarle que la unidad es posible, como ya lo tenemos. O sea, hoy, digámoslo, hablamos y se escuchan, digámoslo, en corrillos la fragmentación, pero yo creo que lo que estamos haciendo cada uno entre las colectividades es recorrer los territorios y mostrar las propuestas o las visiones de ciudad que tiene cada uno. Cuando hablamos de que el pacto histórico en Palmira son 5 partidos de los 9 que en este momento conforman a nivel nacional el pacto histórico, es decir, no se ha fundado otra coalición, sino que es la continuidad de esa convergencia nacional. Exactamente. Y a esa juntanza ¿llegan también otro tipo de organizaciones? Claro, Leodoro, mira que cuando tú hablas de continuidad es la misma continuidad que se tuvo en el 2022 para las elecciones al Congreso. Si tú te das cuenta, son los mismos partidos, las mismas personas, las mismas organizaciones y movimientos que aún integran esta colectividad en la ciudad de Palmira. O sea, el comité local de esas elecciones es el mismo comité local para las elecciones locales. Sí, los integran las mismas personas. Quisiéramos que llegaran más personas, como todos bien sabemos, hay personas, el pacto histórico con un voto de opinión. Queremos que esas colectividades regresen nuevamente a apoyar estas candidaturas. Venga, saludo yo aquí a Tiago Castrillón, que nos envía un saludo a la mesa de trabajo, a Luz Estela Yonda, desde Techo Azul en Amaime, Dora Cárdenas Hernández, hace un comentario, pero creo que es alguna respuesta a algo que se comentó, dice, sí, ninguno se va a quedar sin empleo. Beto Ruiz Castaño dice, la idea no es dividir, sino antes unir para que el pacto histórico sea una base sólida durante muchos años. Poncho, tomando en cuenta un poquito el comentario de Beto Ruiz, pacto histórico trabajó como una ¿Juntanza? Juntanza, esa es la palabra. Pues reglamentariamente es una convergencia que se presenta electoralmente como una coalición. Listo. Se trabajó como una juntanza, coalición. Convergencia. Convergencia, gracias. Una de las formas de converger. Exacto. Para trabajar en pos de, vamos a subir a un personaje a la presidencia, Gustavo Petro, ya. Pero no va a ser un poco más difícil el ejercicio ya en lo local, donde va a estar Poncho, va a estar Teresa, va a estar Luis Alfredo, Eliodoro, Francisco, de diferentes organizaciones y partidos? ¿No va a ser un poco más difícil lograr o sostener esa convergencia, esa juntanza entre los miembros del partido? Te lo digo por el fenómeno que ha suscitado en una de las colectividades la escogencia de Luis Alfredo Bonilla.
que dentro de ellos mismos como que también se están dando duro. Sí, no lo vamos, así haya ganado no lo vamos a apoyar, o sí lo vamos a apoyar, pero entonces, ¿qué pasa ahí? Yo creo que Francisco y a la gente que nos escucha en este momento no va a ser difícil lograr la unidad sobre ese trabajo. Claramente, pues digámoslo, hay diferencias y esas diferencias se logran con acuerdos. El consenso. El consenso, digámoslo, son los acuerdos de ciudad y cómo cada uno ve su ciudad. Seguramente Luis Alfredo y Teresa Consuelo tienen una apuesta y una visión de ciudad como la tiene hoy Eduardo Alfonso Correa, y una vez salga ese candidato vamos a sentarnos claramente a mirar cómo conformamos esas ideas para que todos nos sintamos representados y digámoslo, no nos sintamos excluidos en el momento de la campaña. ¿Cómo es la Palmira ideal de Poncho Correa? Respóndemela, pero después de lo que le pregunté. Bueno, es sobre... Aquí se ha hablado de que se está en una primera etapa donde cada partido ha definido sus candidaturas, que luego el pacto histórico va a definir su candidatura. ¿Cómo se llega a esa instancia? ¿Ustedes se reúnen, se ponen de acuerdo? ¿O eso es algo que ya estaba trazado y parte de la dirección nacional del pacto histórico? ¿Y los tiempos? Creo que el ejercicio, Eliodoro, se da a partir, digámoslo, no se da a partir, se dan unos lineamientos de cómo tienen que actuar las colectividades del pacto histórico con la circular electoral número 1, donde le dicen que todos los partidos tienen que hacer su ejercicio para elegir sus precandidatos o candidatos en su defecto. Y digámoslo, el fenómeno que tuvimos ahora recientemente fue la consulta que llevó la Colombia Humana a nivel nacional, donde se eligieron sus precandidatos a la alcaldía, a la gobernación, asamblea, consejos y jales. Digámoslo, eso se da como en un ánimo de participación porque el partido es muy amplio, entonces ellos querían saber cuáles eran sus líderes que van a representar, digámoslo, esos ideales de la Colombia Humana dentro de los cuerpos colegiados y, digámoslo, cargos uninominales dentro de lo local y lo territorial, hablando de la gobernación del Valle. Situación muy diferente de pronto, pero que va en la misma línea, que es la situación del polo, como les comentaba anteriormente, que desde el mes de octubre pues ya teníamos una línea política de accionar frente a la ciudad y las candidaturas que, digámoslo, ha funcionado muy bien porque son unas, digámoslo, unas decisiones que se han tomado de manera democrática y de consensos. Tengo una pregunta, yo hice una pregunta anterior, pero téngala ahí. Nosotros tres somos los pre, ¿sí? Poncho tiene pre a la alcaldía, tiene también unos pre al consejo en su equipo. Yo tengo y a la JAL, y lo mismo tiene Helio. Hacemos la consulta interna y escogemos a Eliodoro. ¿Qué pasa con los pre de consejo y JAL de Poncho y de Francisco? ¿También se somete a una consulta interna para que integren ese equipo? ¿O los que ya tiene él son los que son y ahí nos movemos? Incluso yo no diría que son los candidatos de pronto de Poncho, de Francisco Eliodoro, son los candidatos de los partidos políticos. Ajá, bueno, sí. Digámoslo, independientemente que el candidato sea A, B o C. Claro, nosotros ya, digámoslo, a nivel nacional se abrieron unas fechas para preinscripción de candidaturas, las cuales ya están cerradas en este momento. Ya corresponde a las direcciones de los partidos evaluar las hojas de vida, de que no tengan inhabilidades y llegar. En este momento tenemos alrededor de 70 candidatos y candidatas a las JAL en la ciudad de Palmira por el pacto histórico. Cuando te doy este número es que son candidatos de la Colombia Humana, del Polo Democrático Alternativo, de la Unión Patriótica, del Partido Comunes y del Partido Comunista, esperando también poder llegar a sentarnos con la mesa. Están las puertas abiertas para saber cuáles son los candidatos y candidatas que tienen fuerza de la paz y el maíz, porque desde el pacto histórico nos estamos pensando que el poder tiene que ser desde lo territorial y que las personas, estos ciudadanos y ciudadanas, se tienen que empoderar de sus territorios y saber cómo se hace la política, porque vemos hoy, y creo que es un fenómeno que pasa a nivel nacional, pues que las personas dan un voto de confianza o un voto amarrado sobre una persona y se desinteresa. Lo que hoy pensamos hoy,
como pacto histórico es empoderar a todas esas personas que creyeron con el cambio y decirle que ellos también son parte de la política y de este ejercicio. Son protagonistas. Protagonistas de la ciudad, claramente. Entonces, mira, con ese número que te doy de la JAL, pues ya la ciudad se está pensando de que es una apuesta muy ambiciosa. Vamos a tener ediles en las 16 comunas de Palmira, en las 7 urbanas y en las 9 rurales, que van a participar y van a tomar decisiones trascendentales de sus territorios, de su comunidad y por supuesto de la ciudad. ¿Cómo hacen para avanzar en este proceso que para el común de la gente funciona de otra manera? Es decir, le hemos escuchado que el pacto histórico ya estaba definido en cuanto a los partidos que lo conformaron a nivel nacional y los que llegaron después, que en cada partido inscribieron sus candidaturas, que las direcciones de sus partidos dieron los avales, que ahorita se van a reunir las direcciones locales y van a ordenar, por ejemplo, la lista de consejo y a ordenar la lista de la JAL, pero de la candidatura de cada partido. Y luego los partidos al interior del pacto histórico van a mezclar esas candidaturas. Es correcto. ¿Cómo se logra eso? Sí, ¿cómo se logra eso? Sí, ¿cómo es esa receta? Esa receta es desde la madurez política, ¿no? Ajá. Y desde la madurez de entender una Palmira diferente. Creo que hoy todos nos pensamos de que la Palmira del cambio es posible. Palmira puede, por eso es que hoy hablamos que el cambio se acerca en la ciudad. Mira que somos tan responsables, diría yo, dentro del pacto histórico, y hablo de todas las colectividades que integramos, pues que nosotros sabemos que todos vamos a tener participación en esas listas, que fuimos respetuosos de no escribir, digámoslo por ejemplo, el Polo Democrático, inscribir 19 candidatos. O sea, inscribimos unos candidatos porque también sabemos que van a haber candidatos de la OP, de la Colombia Humana, sabemos que van a llegar los candidatos de Fuerza de la Paz y del Maíz a integrar esa lista al Consejo única y sólida, que seguramente, a pesar de los resultados que te dije hoy, y reitero en la anterior entrevista, creemos firmemente que vamos a sacar y tener entre 6 y 7 concejales. En esta oportunidad. En esta elección. O sea, 6 o 7. Vamos a hacer un trabajo, por eso estamos haciendo hoy un trabajo de hormiga y de arquitectura, digámoslo, algunos dirían de filigrana, porque esa es la apuesta. 6 o 7 es una apuesta muy ambiciosa. Eso es muy ambiciosa, pero no es imposible. No, totalmente porque cierto. Porque nosotros hoy partimos del resultado electoral que obtuvimos en la Cámara de Representantes. Que esa es la matemática que... Esa es la matemática, digamos, lo que tenemos que hacer, y también tenemos que castigarnos algunos votos de ahí, pero la cifra repartidora en estas elecciones locales va a ser un poco diferente. Poncho, en esa conformación de esa lista del Consejo Municipal, ¿solo habrá candidaturas de los partidos políticos, de aquellos que tienen personería jurídica, o otras organizaciones que también están en el pacto histórico pueden candidatizar personas? Mira, esa respuesta te la voy a responder como el precandidato del Polo Democrático y lo que hemos hablado dentro del partido. No sé las discusiones que se den internas dentro de las otras colectividades. A mí, ¿qué me gustaría y a qué le estamos apostando? Si bien es cierto, hoy Pacto Histórico de Palmira es conformado por partidos, organizaciones y movimientos, pues también tenemos que darle la participación a esas colectividades que han trabajado desde años con nosotros. Entonces la apuesta es que, por ejemplo, a manera de ejemplo, no tiene que ser que esto lo que estoy diciendo va a ser. Entonces se empieza una lista partido, organización, partido, organización. Claramente, pues, ustedes están pensando, bueno, Poncho está diciendo una locura cuando dice organización. No, va a ser una persona de una organización, pero va a ser avalada por un partido político. O sea, si está avalada esa persona por el partido, cumple con la norma. Ajustémonos a derecho. Por ejemplo, el colectivo de mujeres, el colectivo de indígenas, el colectivo de Exactamente, cumpliría, sino que como la gente hoy en Palmira sabe que están los partidos, están organizaciones y movimientos que, digamos, en algún momento no se hallaron o no se integran a los pensamientos de los partidos políticos, pero que sí convergen en unas líneas generales, que es el cambio, y que quieren tener también ellos sus propuestas con sus candidatos y candidatas, pues van a tener asiento claramente, pero ellos ya entienden también que esa misma dinámica pues va acompañada de un tema de dinámica y sistema político, que es para ser candidato, pues que tienes que tener
algún aval, y será decisión de esa persona decir: yo me siento mejor representada por tal partido dentro del pacto histórico. O sea que en este caso, y para el ejemplo, los dos candidatos del MSTC, Movimiento de Sin Tantos Cuentos, que no tiene personería jurídica, buscan el aval de Polo Democrático Alternativo, y ahí sí cumplimos y nos ajustamos a derecho. Claro, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos con ese ejemplo son movimientos y organizaciones que ya convergen dentro del pacto histórico. Exacto, que están dentro de él, pero que no tienen la personería y buscan el aval. Exactamente, y que todo ya la comunidad de Palmira y pues la misma colectividad pues reconocen los trabajos que han hecho por la zona rural, por la zona urbana, por los campesinos, por las mujeres, por la diversidad, por el campo, por el deporte. Poncho, 6 o 7 concejales fue que dijo él, ¿no? Ambiciosa la propuesta. Poncho, sí. 3 concejales, ¿se dan por bien servidos? Que muerdan 3 curules de primerazo, ¿es buen resultado? Pues yo creo que ese resultado tiene asustado la clase política tradicional palmirana, porque hoy, digámoslo, somos gobierno nacional y nos estamos pensando el gobierno local, y esas encuestas que te digo son mandadas a hacer por ellos mismos para saber cómo está el panorama electoral, y ya están viendo, bueno, van a haber 3 concejales. ¿Le crees a las encuestas? Sí, las encuestas son un índice de medición, digámoslo, de tendencia, marca tendencia y de percepción. Digámoslo, esa percepción le están diciendo a ellos, porque es una encuesta que ellos necesitan sondear, como las encuestas que yo te hablaba anteriormente. Ajá. A nivel nacional, que dice que la gente hoy quiere apostarle al cambio, no le tiene miedo a, digámoslo, a una propuesta de ciudad progresista, de volver a Palmira una ciudad competitiva, que es lo que necesitamos hoy en día. Que dejamos de mantenerla como pueblito. Claro, Palmira hoy debe pensarse, Francisco, y las personas que nos escuchan, en una ciudad multidimensional. Y cuando te digo eso, ¿qué es? Tiene que pensarse en la economía, tiene que ser competitiva y debe generar mayor riqueza en la industrialización y potencialización del campo. ¿Cómo es posible hoy que Palmira sea reconocida a nivel nacional como una de las mejores ciudades intermedias y como la capital agrícola de Colombia, y no incentivemos el desarrollo del agro y del campo en nuestra ciudad? O sea, hoy, digámoslo, Palmira tiene una ventaja que de pronto no goza ningún municipio del país, es que tenemos todos los suelos. O sea, tenemos la zona plana, media, alta, y donde sembremos, digámoslo, nos da la facilidad lo que siempre crece. Y la apertura, claro, y esa industrialización y esa competitividad del campo también la podemos transformar desde un turismo verde, como pasa en las zonas, por ejemplo, de la zona cafetera. Entonces, potenciar el turismo con el desarrollo agrícola es una apuesta que tenemos hoy, desde el pacto y desde esta visión de ciudad que estamos exponiendo. También tenemos que tener en cuenta, Francisco, el tema de política social, de la gobernabilidad. Digámoslo, han pasado sucesos en administraciones anteriores, incluso cuando tú iniciaste la entrevista, que necesita Palmira tener credibilidad y confianza en quienes dirigen sus intereses. Segundo, tenemos que ser una Palmira social, tenemos que ser una Palmira solidaria. O sea, hemos perdido como ese don de lo social. Tercero, tenemos que ser una Palmira ambiental, tenemos que ser sustentable, y esto está también encaminado a lo que te dije anteriormente cuando te hablaba de que tenemos que ser competitivos. Por lo menos en la zona de la Quisquina, donde están los páramos, en la zona alta de Palmira, podemos aprovechar ese potencial que, digámoslo, y esa apuesta que hizo el presidente Petro la semana anterior en Estados Unidos de negociar la deuda exterior con bonos ambientales, potenciar también Palmira como un pulmón del Valle del Cauca y del país. ¿Hay con qué? Y también tenemos que fomentar el tema de cultura, tenemos que tener una identidad colectiva como palmiranos y palmiranas, que, digámoslo, eso es algo que hoy vemos que se está perdiendo poco a poco. Don Elio. Yo veo que en las aspiraciones a la alcaldía de Palmira hay unas personas que están recogiendo firmas. ¿Hasta qué punto ellos se han mantenido en la normatividad o han pasado un pie al otro lado? ¿Qué conocen ustedes al respecto, Poncho? Mira, Eliodoro, que yo he participado en la mesa de garantías electorales que convoca el municipio de Palmira,
donde se hace partícipe también la registraduría con sus 2 registradores y los precandidatos o los delegados de precandidatos. En una ocasión tuve la oportunidad, pues no de denunciar, sino de poner en contexto que a nuestro saber como pacto histórico, la publicidad que están haciendo hoy todos los candidatos, los movimientos ciudadanos que van por firmas, pues están haciendo, a nuestro parecer, una interpretación errada de cómo tienen que hacer su campaña electoral. Ellos han visto, digámoslo, como en esa apreciación que yo he hecho de ser insistentes, como que los quisiera atacar, y yo en ningún momento les he dicho, yo no les estoy atacando, ustedes están en un ejercicio que me parece muy importante, pero sería muy importante también que lo terminaran con la recolección de firmas de Palmira. Hoy, ¿qué me da miedo? Que esos candidatos y candidatas están saliendo a hacer una campaña electoral bajo un manto de un movimiento significativo de ciudadanos, pero van a terminar en el término de 1 o 2 meses avalados por partidos tradicionales o buscando avales con nuevos partidos que han adquirido su personería jurídica. Eso me parece a mí que es un engaño a la ciudad y a la ciudadanía. ¿Un esguince de la norma? Esa es la apreciación, pero el esguince es que los movimientos significativos de ciudadanos no hay una reglamentación, digamos, lo que diga cómo se deben de comportar. Que eso era lo que se pretendía en la reforma política. Hay un vacío, no, eso hay que sacar una nueva ley, hay un vacío, digamos, lo que les permite a ellos. Sí, para llenar el vacío hay que sacar una nueva ley. Digamos. Entonces, yo lo que les llamaba era como en un acto de cordura, pues que hicieran las llamado cosas a la bien. mesura, claro. Claro, y estamos esperando, desafortunadamente, por compromisos de la campaña. Esta semana pasó un tema de colectividades que llamó la alcaldía, no sé del desarrollo, que precisamente se iba a hablar sobre propaganda electoral para los movimientos significativos de ciudadanos. Incluso el llamado Francisco se los hice en su momento con una apreciación que hacía 4 o 5 días antes había dado el registrador nacional en la ciudad de Pereira, porque hoy en Colombia hay un boom, y digo yo, de legitimación de los partidos tradicionales, porque se están acaparando, se están con ese paraguas de los movimientos saliendo a recoger firmas, y en ese boom pues se están violando las estipulaciones, y el registrador fue muy claro y les hizo un llamado a los alcaldes municipales con su poder y autoridad de policía que tenían, que debían de bajar las vallas. Frente a eso hice yo la solicitud. Pero eso no es un canto a la bandera, Poncho. ¿En qué sentido? En el sentido de que el registrador se puede parar en las pestañas, dar vueltas en ellas, y no le van a hacer caso. Claro, no es el registrador, es el alcalde como suprema autoridad administrativa de la ciudad. En el municipio, listo. Claro, cuando yo hice eso, esa solicitud, pues la administración elevó una consulta, digámoslo claramente, pues la consulta no era vinculante, me da mi impresión que era por el tema de dilatar. Afortunadamente el Consejo Nacional Electoral hace unos 10 días, a través de su presidenta, se ha dado cuenta de la situación no solo de Palmira, sino de muchos municipios de la ciudad que están atravesando esta situación como en una pre-campaña electoral, y van a sacar, digámoslo, una directriz, una resolución donde van a reglamentar y van a sancionar a algunos grupos significativos de ciudadanos. De los actuales. No quiere decir que puede ser que algunos de Palmira no estén, porque las denuncias, aparte de las que elevó la alcaldía, también han sido elevadas por varios miembros del pacto histórico. Hay que ver, creo que va a ser una resolución conjunta, dando unas precisiones a las autoridades locales, a los alcaldes donde se presenten estas situaciones. Elio, la última de tu parte. ¿Qué tanto en las personas que acompañan las propuestas del pacto histórico se ha ido construyendo una nueva cultura en lo electoral para entender estas dinámicas, que primero se definen los partidos, que después se definen el pacto histórico y que después sí se sale a hacer campaña, en el caso de la alcaldía de Palmira, a nivel general? ¿Cómo ha avanzado en ese sentido la militancia, los simpatizantes, los allegados? Yo creo que esa cultura está muy arraigada, porque digámoslo, hoy el pacto histórico, como tú lo decías, es una juntanza, y pues dentro de esa juntanza hay miembros, colectividades y partidos que por años han participado en contienda electoral, y cada uno
entiende cómo es el ejercicio de la política desde el espectro de la militancia donde está. Creo que todos estamos haciendo un ejercicio, porque en este momento todo el pacto histórico está haciendo un ejercicio de mostrarle a la ciudad quiénes son sus precandidatos, porque eso sí lo podemos hacer hoy, porque nosotros somos precandidatos y nos lo permite el reglamento electoral. Hasta tanto, digámoslo, definamos una candidatura que, digámoslo, hoy Poncho Correa le apuesta, digámoslo, a definir esa candidatura por consenso en relación a lo que dice la circular electoral del pacto histórico, que siempre va a primar el consenso. Digámoslo, hoy el Polo Democrático le ha demostrado a Palmira y al pacto histórico que elegir un candidato de consenso es posible. Es posible, porque en el Polo Democrático, digámoslo, como referencia como la Colombia humana, hay el disenso, hay las posturas, hay las tendencias, como se quieran llamar, y entre todas nos llegamos a un acuerdo, un nombre que representa los intereses del partido y un hombre que representa los intereses de la ciudad. Son 4 fuerzas del Polo en Palmira. ¿Qué relación nacional tienen esas fuerzas en cuanto a senadores, representantes a la Cámara? Digamos lo que las fuerzas del Polo hoy están muy contentas, en una dinámica de consenso. Hoy, de los 8 congresistas que tiene el pacto histórico en el departamento del Valle del Cauca, 5 son del Polo Democrático. Tenemos al senador Alexander López, a Wilson Arias, tenemos a los representantes Alejandro Campo, Alfredo Mondragón y Cristóbal Caicedo. También hemos recibido con beneplácito pues la tendencia de Vamos por los Derechos, a través del respaldo que nos ha brindado el senador Iván Cepeda y el representante Alirio Uribe. Bueno, pues Eduardo Alfonso Poncho Correa, abogado, joven palmirano, que quiere apostarle a la alcaldía de Palmira en este momento como precandidato del Polo, pero que aspira a ser candidato del pacto histórico en Palmira a la primera silla del municipio. Poncho, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Francisco, nuevamente agradecerles a ustedes, a Leodoro, al Chino, que se tuvo que desplazar por esta oportunidad de compartir con ustedes las ideas de ciudad y que las personas también nos puedan escuchar. Espero nuevamente poder compartir este espacio con ustedes más adelante para explicarles cómo será la visión de ciudad del pacto histórico en Palmira. Elio, muchísimas gracias. Pues simplemente, con mucho gusto, Francisco, reiterarle a Poncho la pregunta de cuál es el hoy de las candidaturas del pacto histórico. ¿Cuántas candidaturas hay en el pacto histórico? Frente a la alcaldía. Frente a la alcaldía. Digamos, lo vuelvo y reitero, hoy hay 3 precandidaturas, una por la Colombia Humana, que es Luis Alfredo Bonilla, una por la Unión Patriótica, que es Teresa Consuelo Cardona, y otra de Eduardo Alfonso Correa, que es Poncho Correa, por el Polo Democrático Alternativo. Pues bien, este ha sido un ejercicio de ciudad aquí en Sin Tantos Cuentos. Hemos escuchado, vuelvo y digo, a un joven muy preparado, un joven que piensa en ciudad, un joven bien interesante al que hay que ponerle mucho cuidado, porque ahí está el futuro de Palmira. A todos ustedes muchas gracias por habernos dejado entrar en sus hogares y nos vemos mañana aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.